Buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este podcast, La Voz del Pueblo, un proyecto alternativo para informarte a ti, mexicano, de la realidad de nuestra patria y su futuro. Soy Manuel Sotelo, tu anfitrión y moderador, y hoy hablaremos del futuro de la oposición mexicana. ¿Qué le aguarda a nuestro país? ¿En dónde podemos contribuir? ¿Y qué veremos en los próximos años? Estas preguntas serán contestadas precisamente en este espacio. Sin mayor preámbulo, le voy a dar nuestra gran presentación a los ponentes que hoy nos acompañan. El día de hoy están con nosotros grandes prospectos a liderar su comunidad y su patria, a quienes podríamos prácticamente tardar mucho en presentar por su extenso currículum, pero les podemos asegurar sin mayor problema que son grandes mexicanos preocupados por su país. Tenemos con nosotros a Eric López y López. Bienvenido, Eric. Buenas noches. Tenemos con nosotros a Helios Bernal. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Adrián Yáñez, que por ahí tiene algunos problemas de comunicación, y está también en estos momentos Eduardo Chapos. Buenas noches, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto recibirlos aquí con nosotros. Bien, pues para iniciar justamente con nuestro programa, abordaremos la situación de la oposición en nuestro país. Como sabrán, el pasado 2 de junio se celebraron elecciones y la coalición Morena, PT y Verde sacó una mayoría abrumadora. Tanto en el Congreso de la Unión, en elecciones locales, y una votación de casi el 60% para la elección presidencial. Además de esto, PRI, PAN y PRD impugnaron la elección y aún buscan evitar que la sobrerepresentación, entre comillas, del proyecto de la Cuarta Transformación llegue al Congreso Federal. De forma general, comenzamos contigo, Eric. ¿Qué le espera a la oposición mexicana en este sexenio? Bueno, principalmente al estudiar a la oposición, tenemos que entender cuáles fueron los motivos de la debacle que tuvieron y por qué fue que fracasaron tan estrepitosamente, presentando datos de que eran una oposición que tenían números para poder pedirle de tú a la coalición Juntos Haremos Historia. Yo en lo particular considero que son 3 motivos fundamentales. El primero es que hay una ruptura entre la sociedad y sus necesidades y lo que viven día con día de lo que estaban presentando como proyecto político. En este caso, por decir, la oposición hablaba de una forma metafórica o en ideas de lo que es la realidad de lo que vive la gente, ¿no? En algunos proyectos políticos de que lo que trataba de ser una oposición, que trataban de ajustarla a un modelo muy conservador, era esta idea de que por ser católicos, todos los mexicanos iban a abocar a votar por una opción católica. Y pues lo que nos vimos en la elección, número 1 es que la población puede tener sus preferencias religiosas, pero a la hora de ejercer el voto, tienen una postura política diferente. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. La segunda es, la gente quiere resultados tangibles en su realidad. Y lo cierto es que nos guste o no la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, los programas de Sembrando Vida, los programas sociales en general, han ayudado a la sociedad en general. Tú le puedes preguntar a lo mejor a un estudiante de nivel preparatoria que recibe la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, si le ha ayudado, y a lo mejor te puede decir que en alguna ocasión lo ha utilizado para irse de fiesta o darle un mal uso, pero a final de cuentas ese recurso lo ve de forma tangible y lo puede emplear para algún uso recreativo y ha dado resultados en una permanencia escolar un poco mayor, quizá no en la medida que nos gustaría de retención de estudiantes, pero hay una presencia mayor, y esto no solo en el sector de preparatoria, también lo vemos en sectores universitarios, también vemos un mayor consumo en las personas de la tercera edad, que son los mayores beneficiarios, yo diría, que de este sexenio, que es el grueso, que no se le ha prestado atención, y son los que fueron un voto muy duro y de mucha importancia durante la elección. El tercero es el trabajo territorial.
normalmente en la época de la campaña, muchas personas dijeron, no, es que ya se viene la época de la humildad, porque los políticos van a bajar a hacer campañas, se van a acercar con la gente. Y sí, podríamos decir que en algunos casos muchos de los políticos nada más se acercaron, pero la diferencia entre una parte importante de lo que fue la oposición y lo que fue el oficialismo es que bajaron a hacer territorio. Yo, por decir, sin más puedo decir, yo en mi puerta tocaron los brigadistas de Morena, pero yo nunca vi una bandera, una brigada de Acción Nacional. A lo mucho las llegué a ver hacia el final de la campaña y en eventos masivos en lugares donde había alta concentración de población, pero fue hacia el final de la campaña. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Esta falta de acercamiento con la gente. Obviamente hay los mítines y en los mítines pues naturalmente pues llegan las estructuras y las bases y pues si andas en la estructura y en la base pues normalmente vas a conocer a los candidatos, pero al final las estructuras y las bases no son los votos, son la gente que normalmente está trabajando de 9 de la mañana a 6 de la tarde y que no le da tiempo de andarse poniendo al día en lo que sucede en la política nacional. Esa es la mayoría de la población que está trabajando. A otro de los errores fuertes que atribuyo es que ideológicamente tanto PRI y PAN no han sabido reconstruirse o constituirse como una fuerza de oposición real. Porque ¿qué es el PRI y qué es el PAN? Que eran naturalmente equipos antagónicos que se enfrentaron en las elecciones del 2000. No vamos lejos todavía en la elección de 2012, cómo fue fuerte la división, y de repente que quieran presentar como ideológicamente compatible el proyecto del PAN con el proyecto del PRI, con los desprestigios que tienen de por sí, eso pega. Y también mucho de la gente no, en muchos casos no votó por Morena tanto porque se sintiera simpatizante del partido, sino por el tema de que estaba el PRI con el PAN. Y ahora, eso es una parte. Los tejes y manejes políticos que hicieron las presidencias nacionales, tanto de PRI y PAN, los dejaron muy mal parados. El tema de las plurinominales y las personalidades que retomaron en las plurinominales los dejó muy mal parados porque había gente que estaba diciendo, bueno, por mantener ciertos equilibrios en las cámaras, pues le voy a dar mi voto al PAN y al PRI en senadores y diputados. Pero en cuanto vieron el tema de que no, pero es que va Mario Fabio Beltrones en una plurinominal, o el presidente del PRI, Alito Moreno, se va en la primera plurinominal al Senado, y Marco Cortés también, y Zambrano igual, muchos perdieron ahí, y entonces por el mismo representar eso, muchas personas dijeron que no, y esos resultados están tangibles. Ahora, yo como veo las cosas como están canalizando tanto PRI y el PAN la situación, yo no le veo una situación muy favorable. El tema de la reelección de Alito Moreno es una cosa que deja y destruye completamente este recurso que se estaba tratando de manejar contra Morena. El tema de la dictadura, que si votas por Morena y votas por Andrés Manuel, nos vamos a hacer Venezuela. Ok. Ese discurso funcionó en 2006, en 2012 mucha gente lo sigue manejando todavía en la actualidad, pero si en la práctica Andrés Manuel no se reeligió y dejó una sucesora, en este caso Claudia Sheinbaum, y el presidente del PRI se reelige, quien queda como dictador entonces es el propio Alito Moreno. Eso es una situación que no han sabido cuidar ni siquiera el discurso, no han cuidado ni la forma, porque si dices que si esto va a ser una dictadura, pero internamente en el PRI vas a establecer una dictadura, se cuadrapean las cosas. Entonces, más o menos por ahí yo diría la crítica fuerte a la oposición. Excelente, Eric. Excelente. Muy buen análisis. Alguien que desee contribuir a lo que ha mencionado? Adelante, Elios. ¿Qué tal? Bueno, concuerdo con mucho con lo que ha compartido el compañero Eric. No cabe duda que tiene pues las tablas, la experiencia que se pudo haber vivido en su ámbito local, que se pudo haber analizado desde una perspectiva nacional total, con los ecos que ocasionó la elección de 2 de junio y los actos de campaña anteriores, ¿no? Que no estamos viendo solamente a inicios de este año, sino los estamos viendo desde años pasados. Vemos cómo lo que hoy llamamos oposición no existe, es solamente un término que tenemos que usar para referirnos a los partidos fuera del oficialismo.
porque en Acción, y no solamente el Partido Acción Nacional, no, sino en Acción, ahora sí, viéndolo bien por parte de los partidos como son el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, lo que era el PRD, en realidad, ¿qué hacían? Lo único que hacían era mantener su estructura e intentar mantenerse a flote. Vemos como en otros estados es un solo partido el que está acarreando una elección y los demás ¿qué hacen? Mantener su estructura. Ahora bien, vemos, y a lo que me gustaría aportar es a lo último que comenta Eric, ¿no? El PRI podrá tener sus situaciones internas, que en común decisión por vía democrática se eligen, se establecen quiénes van a ser los dirigentes. En este caso, si Alito se reelige, continúa por 12, 30, 25 años, lo que vaya a durar él o su vida, lo que el mismo partido le permita, pues bueno, es un asunto interno. Ahora lo que nos compete, decir dictadura desde lo que viene siendo la tribuna, él como diputado, tachar como presidente de partido, no, es que el presidente Andrés Manuel va a ser una dictadura, va a volver a México un Venezuela, va a volverlo como Cuba, va a volver un país comunista, lo terrible, ¿no? El mensaje occidental que veíamos en la época de los 50 en adelante, tenemos que analizar que estamos mencionando que el presidente Andrés Manuel no se reelige, pero en tus palabras fue sucesora, cuando sabemos que los sucesores los podemos ver también en las monarquías, en gobiernos que podríamos decir, ya no sigo yo, sigue alguien de mi misma estirpe, sigue alguien que va a estar subyugado a un mismo régimen, ¿no? Cuando sabemos que nosotros buscamos un cambio, los partidos agrupan, sí, ideales, en este caso agruparon el ideal de la parte económica de un sector, que fue el sector más vulnerable, el de las personas adultos mayores, ¿no? Con dicho apoyo buscábamos a lo mejor la superación. ¿Qué se buscó? Oposición, ¿qué dice? Y cuando digo oposición, los partidos que no estaban en el oficialismo. Continúan los programas sociales. El discurso que más se destacó en pantalla era la continuidad de los programas sociales y por parte del gobierno decían, no, ellos los van a quitar. Fue un discurso en que lo único que hacían, más que ser oposición, parecían protestantes, ¿no? Y podríamos decir, pues es un protestantismo en vez de una situación de oposición lo que tenían los partidos. Es el comentario que yo doy con respecto a la participación del compañero. Muy bien, gracias, gracias, Helios. Adrián, Eduardo, ¿algo que quieran complementar? Sí, Manuel, gracias. Creo que no solamente hay que repasar y empezar a ver si la oposición va a poder lamer las heridas y remediar los errores cometidos en el pasado, sino también observar qué retos vienen a futuro. Tenemos una renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2025 con un potencial candidato republicano, en este caso Donald Trump, que puede venir con una postura muy agresiva. Necesitamos un Congreso que tenga una unión y un pensamiento acorde al beneficio de México. Y no estoy hablando ahorita de cuestiones ideológicas, sino tangibles y pragmáticas. También tenemos varias reformas, que muchas son muy buenas, que muchas pueden beneficiar, y otras reformas que pueden parecer muy radicales y que tenemos que tomarlas con mucha más calma. Por ahora esos discursos, yo también los sostengo, esos discursos de que vamos a hacer Venezuela, de que nos vamos a hacer Cuba o cualquier país socialista comunista del siglo XXI, eso no va a pasar. Hasta ahora, y lo digo yo que soy de un área donde la población es mayoritariamente opositora, Claudia Sheinbaum, hasta ahorita los miembros del gabinete que ha nombrado han sido en su mayoría muy buenos personajes que tienen trayectoria, que son tecnócratas y que han sido aceptados incluso por el mercado. Casos concretos, Marcelo Ebrard y la nueva secretaria de Energía. Ambos han sido muy bien aceptados y creo que es una realidad que tiene que empezar a aceptar la oposición, de que tiene que aprender también a formar gobierno y no solamente a ser reaccionarios. Muchas gracias, Eduardo. Adrián, ¿algo que quieras comentar? Muy bien. Bueno, Vamos a... si me escuchan, perdona. Adelante.
Sí, adelante. Sí, una disculpa por los problemas de conexión. Complementando, no olvidemos también al difunto PRD. ¿Qué hacía un partido de izquierda en una oposición que se hace llamar de derecha? ¿Qué hacían, justamente como mencionaba Eric, un partido antagónico de centro izquierda con uno de centro derecha que lo único que querían era destituir al actual gobierno o a la actual forma de gobierno y evitar la sucesión, utilizando las mismas palabras que ya son utilizadas actualmente? Realmente en este punto el PRD pues ya está en el cementerio, el PRI está muriendo y el PAN está agonizando. Si no se logran reestructurar como se debe, estamos viendo el final de una pseudo oposición y esperemos que puedan hacer una nueva oposición que realmente sea eso, como se ha mencionado, que logre formar gobierno, que logre decir sí a lo que conviene, no a lo que realmente no interese o no le interese como bloque, y no solamente sea reaccionaria, que pues lo vimos muy claramente en la candidata, una candidata a la cual se la pasó los 3 debates tirándole cosas a la candidata oficialista y esperando que reaccionara la actual presidenta electa. Igualmente, tenemos que ver esa parte de que, como dijo la expresidenta del PRI, Beatriz Paredes, ellos le fallaron a México. Sí, sus políticas fueron buenas, sí, tuvimos crecimiento macroeconómico, pero no se vio reflejado en la microeconomía, no se vio reflejado en la sociedad. Y ahí es donde entró el fallo de estos partidos, de estas políticas. Nunca hubo un reflejo completo de lo que era el crecimiento económico. Sin embargo, sí hubo un crecimiento de denuncias por corrupción, como lo que pasó con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el encargado del Fonatur, que estaba rentando por Airbnb la casa presidencial que se tiene en Cancún, casa a la cual me parece el presidente Andrés Manuel ha dicho que se rifó por órdenes del presidente en Lotería Nacional, al igual que el avión presidencial. Entonces, ahorita se requiere una reestructuración del PRI, que en teoría la reelección de Alito Moreno puede generarla, una reestructuración completa del PAN, que aún no han dicho para dónde quieren tirar, y esperar a que realmente nazca una oposición en este país que en este sexenio no existió. Muchas gracias, Adrián. Pues ya que ustedes han dado pie justamente a este tema, esto va de forma general, evidentemente pueden ustedes alzar la mano para expresar su opinión, pero ¿cómo podemos analizar precisamente estas disputas que tienen los partidos de oposición, ¿no? ¿Cómo podemos analizar la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas? ¿De qué forma se puede transformar directamente el que es hoy el principal partido político de oposición, que es Acción Nacional? ¿Quién se espera o quién podrían esperar ustedes que entre en esta nueva dirigencia? Si va a ser prácticamente el reemplazo de Marco Cortés o va a entrar alguien, básicamente un sucesor de Marco Cortés, vaya que mantenga la misma política, las mismas ideas, la misma acción, o va a dar un giro, un viraje directamente en esta percepción. ¿Cuál será su línea de acción? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Adelante, Eric. Pues bueno, primero que nada, el tema con Alito Moreno no es tanto la reelección o lo que sucede internamente en el PRI, o sea, el PRI pues, es independiente de sus decisiones. Si quieren hacer esos cambios y quieren cambiar sus estatutos para elegir que su presidente se elija otro periodo, pues es muy asunto del PRI. El tema aquí es el discurso que se manda hacia afuera y cómo lo percibe la gente, porque el que el presidente del PRI se reelija, pues es escupirle a la cara a decir, pues es que yo estoy contra ellos, a Andrés Manuel, porque todo ese sexenio dijimos que se iba a reelegir y nos oponemos a Andrés Manuel porque él se va a reelegir y quien termina reeligiéndose es el presidente del PRI. Entonces es un tema de disonancia en el discurso que dicen defender y que en la práctica están haciendo otra cosa, que ese es el encono de los mexicanos y por el cual el PRI está tan mal posicionado a nivel político, porque la gente no es que diga, no, es que no debe de haber equilibrios, etcétera. La gente está enojada porque dicen una cosa y hacen otra. O sea, esa es la realidad. O sea, tú vas por decir recientemente que fui a Quimixtlán en Puebla, le preguntas a la gente
oye, ¿qué piensas más o menos de estos personajes políticos? O vas a otra zona en Libres o en Teciutlán o en otras regiones, le preguntas a la gente principalmente de zonas rurales qué piensan y te van a decir pues, que no apoyan, o sea, me dicen una cosa, me dan largas y al final no hacen nada. Y la gente al final de cuentas lo que quiere pues, son resultados. Esa es la realidad. Y por decir ahorita otro tema que podríamos abordar, que sería el de la Suprema Corte, la reforma, pues es que la gente dice, pues es que a mí lo que me preocupa es llegar al fin del día y al fin de la semana y que me paguen mi salario para ver si me alcanza para comer, o sea, pues lo que pasa en el sistema de justicia, pues no es de su incumbencia, o sea, literalmente es como de, ¿y eso a mí en qué me afecta? Nunca he tenido que vermelas contra el sistema judicial o algo por el estilo, y de repente le dicen, es que defiende el sistema judicial porque está ganando más poder el poder ejecutivo. Al grueso de la población eso no le importa, o si va a haber elecciones, o si los jueces deben de ser electos democráticamente, al grueso de la población eso es, pues, ok, o sea, sí, pero pues, yo quiero saber si me van a pagar a fin de mes, si me van a aumentar mis utilidades, si me voy a poder ir de vacaciones a lo mejor en 4 meses. Esas son las preocupaciones generales de la población en general. Y eso es algo que tomar en cuenta, y que la oposición, si quiere regenerarse, tiene que estar cercana a la población, a saber qué es lo que viven, ¿no? Un punto importante a analizar es el sector de clase media, que en teoría se supone la clase media y debió apoyar al PAN o a sectores importantes de la oposición. Y la clase media en su mayoría también votó por Morena. Entonces, aquí hay que hacernos la pregunta número 1, ¿qué fue lo que falló en las clases medias que se supone serían el voto natural? ¿No? Y pues nos damos cuenta pues en el tema de los aumentos salariales, en otra serie de situaciones. También el voto dentro de las clases altas, que diríamos que son fifís que deberían de estar en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Hubo sectores importantes de grupos económicos que votaron a favor de la Cuarta Transformación. Y esto es, ¿y por qué? ¿No? Son las preguntas que debería de hacerse la oposición. ¿Por qué se dio? Ahora, lo que yo considero que debe de hacer la oposición es, uno, tomar estas críticas, analizarlas y tratar de refundar y reconstruir, porque pues ahorita pasó la elección y lo único que hemos visto de sus candidatos es que están ahorita preocupados ya en el tema de la sucesión de lo que les va a tocar en el Senado y en la Cámara de Diputados, y ahí van a hacer su relajo. Naturalmente, así es como se percibe en el grueso de la sociedad. Entonces, ¿dónde están esos grupos políticos interesándose en generar acciones de cambio en la sociedad? Otro caso importante es el tema de cómo van a elegir en el futuro a sus diputados plurinominales, ¿no? No sabemos ahorita, a ciencia cierta todavía no entra la reforma que está proponiendo Claudia Sheinbaum y que viene del presidente, en la cual se quieren desaparecer todas las plurinominales, pero supongamos que siguen las plurinominales. ¿Cómo se van a seleccionar los plurinominales en el futuro? O sea, ¿van a seguir siendo los grandes personajes de la política de la oposición, o van a permitir que existan caras nuevas dentro de? Que eso también a lo mejor se lo podríamos criticar a Morena en el área de cómo fueron seleccionados los candidatos. Pero bueno, el tema central aquí es cómo va a ser eso. Y el cambio en la dirigencia, yo creo que sí es importante, porque lo que no se ve en la oposición ciertamente es un castigo a sus dirigencias por haber fracasado tan rotundamente, porque no solo, no solo perdieron, fueron aplastados, literalmente. Gracias, Eric. Adelante, Elios. Sí, mira, honestamente, lo que haga el PRI, lo que haga el PAN, lo que haga MC, Partido Verde, lo que haga cualquier partido actual internamente, concuerdo con Eric, no le interesa a la mayoría de la población, porque la mayoría de la población sigue necesitando preocuparse por su día a día. La mayoría de la población está buscando salir adelante. Y honestamente, ¿no? A lo que la gente le pesa o le molesta es decir, bueno, unos dicen, ¿por qué ganan tanto los magistrados? ¿Por qué ganan tanto los ministros de la Suprema Corte? Y yo no. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué ganan más que el presidente? Buscamos un discurso desde el lado oficialista, seguir llegando a la gente para ahora sí buscar
legitimar la decisión, ¿no?, que pueda salir del legislativo que va a entrar, la nueva legislatura, y lo que debe hacer la oposición no solo es un cambio de dirigentes, es un cambio de personajes, porque al final del día no importa quién esté adelante, lo que importan son las acciones que van a realizar como partido opositor. Vamos a hacernos la pregunta, ¿a qué se van a oponer? ¿A qué se van a oponer en esta legislatura entrante cuando no tienen los votos necesarios para en realidad oponerse y evitar un cambio, evitar que algo pase dentro de la Cámara misma? Necesitamos en realidad ahorita que la oposición se ponga a estar atacando, se ponga a estar en la grilla en la Cámara, que se ponga en realidad lo que necesitamos los mexicanos es que como mayorías o como minorías tengamos representantes dignos que hagan bien su trabajo, que legislen en pro del mexicano, en pro de su distrito. No que necesitamos que estén gritoneando, haciendo plantones o criticando una reforma en materia al Poder Judicial o de lo que uno quiera, si a la hora de la hora no van a poder evitar algo, ¿no? Los diputados harán su función, están garantizados en el artículo 70 y siguientes de nuestra Carta Magna. Sin embargo, lo que sí necesita nuestro país en estos momentos, y lo que yo voy a decir, es generar en estos instantes una oposición de verdad. Una oposición no a una iniciativa que te caiga mal porque es el partido en contra tuya, no, una oposición a lo que representas en materia de ideales y en materia democrática, que es la representación de tus distritos, tus mayorías como minorías, como diría John Locke, ¿no? Para que la democracia funcione, necesitas que las mayorías participen como las minorías. Es lo que necesitamos hoy en día. Una oposición de verdad que se mantenga en un partido. ¿Por qué necesitar al PRI? El PRI debería estar a favor, ¿no? Si son iniciativas con una ideología de izquierda, con una ideología de centro, adelante. El PAN, ¿por qué se tiene que oponer siempre, no? Por solamente ser Morena, por solamente que se están atacando en la Cámara, dejemos eso de lado. Eso que necesitamos. Es la participación que yo doy y reiterando y centrándome en este último punto. Que cambien los personajes que tengan que cambiar, las dirigencias, que hagan lo que quieran. Lo que tienen que hacer en realidad afuera de los partidos es representarnos de manera digna. Muchas gracias, Elios. Adrián, Eduardo, ¿alguno de los dos les gustaría participar? Pues creo que, retomando el punto de Eric y de Helios, la oposición no tiene que replantearse una reestructura total de sus ideales, sino, pues como lo había comentado Helios y Eric, vamos a sintetizarlo, hacer patria, hacer país, formar gobierno. Y una de las cosas que a mí más me sorprendieron durante esta última elección es que incluso en clases medias altas y clases altas, Morena empezaba a ganar cierto impulso. ¿Y por qué? Por la certidumbre de una continuidad de un proyecto que ya conoces y al que ya estás acostumbrado. A mí, si me dices, como, no sé, yo soy analista de inteligencia económica, a mí me dices que va a continuar el actual secretario de Hacienda, que no ha hecho un mal trabajo, yo lo acepto, yo lo reconozco y yo sigo con mi vida. A mí me dices que va a salir esta situación y que acaban de ganar una supermayoría, yo el día de mañana tengo que trabajar, yo el día de mañana tengo que presentar reportes, yo el día de mañana tengo que analizar, y mi vida continúa. Entonces, un escenario catastrófico, apocalíptico que se siga vendiendo ya no es rentable. Dentro de las cámaras, la oposición, como dije, lo que tiene que hacer es tratar de ir frenando ciertas propuestas radicales con la poca fuerza que tenga y deslindarse ya de estas ideas tan ilusorias de, no sé, por ejemplo, MC, que cree que con una campaña de marketing en redes sociales y apelando a una generación que todavía no forma parte del 30% de la población mexicana, va a lograr ganar elecciones. En Nuevo León ya pasó Samuel pensando que con una campaña llena de redes sociales iba a lograr que Mariana pudiera llegar a la alcaldía y que pudiera mantener el Congreso. No mantuvo el Congreso, perdió la alcaldía y va a salir por la puerta de atrás. Muchas gracias, Eduardo. Adrián, ¿tienes algo que comentar o añadir?
por ahí tiene algunos problemas de comunicación. No te preocupes, Adrián, sin problema podemos continuar y cuando resuelvas los problemillas por ahí que se presentan, te damos la palabra, no hay problema. Bien, pues bueno, también ya que lo mencionaron justamente y específicamente enfocándonos en este tema, ¿de qué forma podemos percibir a Movimiento Ciudadano? ¿De qué forma podemos tomar en consideración su proyecto político socialdemócrata, como ellos mismos se han autopercibido y se han autodenominado? ¿Qué es lo que le espera directamente a MC? Digamos, en este sexenio que podríamos ver, a quiénes podríamos ver inclusive tomando el liderazgo, si va a desaparecer Dante Delgado, si va a permanecer todavía, eh, qué va a pasar con Maines, que fue el candidato presidencial, y con este número de casi 6 millones de votos nuevos para MC. ¿Qué vamos a ver en esta situación? ¿Alguno que guste participar? Claro que sí. Miren, Ajá. de MC lo que se percibe, yo diría, es un partido que está tratando de ganar presencia. Y no creo que su tirada haya sido ganar en esta elección, sino ver, tantear el terreno y preparar su estructura para lo que viene, lo que vendrían a ser las intermedias dentro de 3 años y la presidencial dentro de 6, que hasta antes de la elección se percibía que Samuel era el candidato que iba a ir en el 2030. En este momento, pues no sabemos exactamente cuál vaya a ser el destino de Samuel García y Colosio, ¿no? Pero el hecho tangible es que Movimiento Ciudadano vino a preservar su estructura partidista y ver qué podía ganar, porque sabía perfectamente que no tenía una posibilidad de ganar. Y lo que hizo fue, uno, robarse el voto joven y a través de esto buscarle dar proyección a nuevos perfiles, porque algo que innegablemente hizo MC fue establecer nuevos perfiles y darle oportunidad a jóvenes políticos. La mayoría de sus candidatos fueron jóvenes recién egresados de la universidad o en vías de estudio universitario que están interesados en temas políticos y se les dio la oportunidad de participar, de medirse, de conocer el área y pues ver qué también les iba, ¿no? Pero el hecho real es que muchos de estos chicos fueron empleados para garantizar los espacios plurinominales que tenía el partido asignados y a partir de esto ver si podían crecer en fondos de cara a los comicios siguientes. Antes de la elección y de los resultados de la aplanadora de Morena, pues se veía con un crecimiento importante a MC. Yo diría que en 3 años se veía con una creciente fuerza para ganar más escaños en el Senado. También es cierto que las intermedias normalmente la gente no sale a votar y es muy probable que pues tanto la oposición en general, los partidos que no están en el oficialismo, puedan ganar más espacios o escaños, como fue lo que sucedió en las intermedias de hace 3 años, en las cuales Morena perdió algunas de las alcaldías de la Ciudad de México y también perdió varios curules en la Cámara de Diputados. Entonces es probable que lo veamos y tendríamos que ver en 3 años cómo MC más o menos se posiciona en ese espacio. Pero lo que sí es un hecho es que ha presentado nuevas figuras políticas entre la comunidad juvenil. Es innegable que se le dio la oportunidad a muchos chicos que traían el ímpetu, traían las ganas, quizá no los recursos, pero sí las intenciones puras de hacer cambios, ¿no? Y eso sí se vio fehacientemente. Obviamente, pues triunfó la maquinaria del partido oficial, pero los objetivos del partido yo creo que se cumplieron. En líneas generales, van a incrementar sus diputados plurinominales, van a tener más senadores, van a incrementar su presupuesto y en líneas generales, pues su objetivo se cumplió. Nada más ahorita va a ser ver o observar cómo se van a desarrollar, principalmente si van a poder seguir conservando Nuevo León y Guadalajara, porque el tema de Guadalajara es un tema que hay que analizar fuertemente por el tema de que se habla de un fraude en la victoria de Lemus. Dejémoslo en que a lo mejor no hubo o sí hubo, como quieran creerlo. El tema aquí es que estuvo muy cerrada y eso nos habla de una caída de MC dentro de Guadalajara.
¿MC logrará mantener Guadalajara para el siguiente sexenio? Esa es una pregunta seria. Ahora, en Nuevo León está el tema de cómo se pintaron las cosas con Samuel García, porque Mariana era un perfil muy fuerte que se veía con vías a ganar la alcaldía, y sorpresivamente la ganó el PAN, ¿no? Y perdió la mayoría, no logró alcanzar la mayoría del Congreso que esperaba. Entonces, ¿lograrán retener Nuevo León? Esas serían las preguntas de aquí a 6 años o 3. Excelente, Eric, muchas gracias. ¿A alguien más que le gustaría participar directamente? Adelante, Iles. Sí, a ver, hay que pensar un poco en el contexto que nos vamos a encontrar. Encontramos que la oposición está decadente, ¿no? Necesita reconstruirse, necesita nuevos personajes, etcétera. Ya vamos a dejar esa situación. MC tiene un espacio, un momento también, ya sea para intentar subir o mantener la oposición que tiene. ¿Cuál es esta posición? Una posición neutral, una posición cómoda para ellos, que les va a garantizar mantener su registro, mantener un buen presupuesto, como bien lo comentaba Eric, que es importante. De esto se va a encargar ¿quién? Personajes como lo son Dante, más que Samuel, porque hay que también analizar esto. Samuel tendrá el capital político que le puedan dar las redes sociales hoy en día, sin embargo, solamente es mediático. Como tal, el gobierno de Nuevo León no lo tiene en sus manos Samuel García, como a diferencia de como es en Jalisco, ¿no? Quien tiene el gobierno en realidad es MC. En caso de Nuevo León, son los empresarios mismos. Recordemos que en la política existen los actores tanto formales como informales, y dichos actores informales hacen su parte. Lo comentábamos, 2 de junio vemos cómo en las mismas elecciones la calidad democrática se ve puesta en jaque debido a las irregularidades que garantiza o que no garantizó, perdón, que se evitaran el Instituto Nacional Electoral. A lo que también podemos hacernos esto. Si MC quiere apostar por una juventud en los espacios que le corresponden a los que van a representarnos, bueno, vamos a ver si solamente los quieren una vez más para hacer sus títeres, una vez más para que ocupen el espacio popular o plurinominal de las minorías, mantener su recurso, o van a empezar a generar cultura política, que es una labor que todos los partidos han olvidado. No es que hacen foros, sí, pero no es suficiente, porque seguimos viendo que a doña Conchita, la de la tienda de la esquina, viene y puede llevar 50 personas por el simple hecho de ser adultos mayores, ¿no? Adultos mayores que dicen, no, es que el presidente, él es el que nos da el apoyo. Cuando en realidad la cultura política que tienen es nula, y no se critica eso, se critica el hecho de que los partidos, los gobiernos actuales o pasados no se enfocaron en garantizar que la cultura política de los ciudadanos mexicanos crezca. Tenemos una sociedad perdida, una sociedad que discute y pelea entre sí, cuando son los partidos mismos los que deberían evitar estas peleas o la disrupción de la sociedad mexicana. Del Estado mexicano no vamos a hablar. Quiero enfocarme una vez más en MC. MC lo percibo como un partido que va a mantenerse neutral, no va a crecer tanto, no lo veo ocupando la presidencia de la República, honestamente, para el 2030, debido a que decíamos, no, hoy lo vamos a ver el 2 de junio en segundo lugar, ¿no? Decía, no, es que vamos a arrasar, vamos a tener el segundo lugar. No son conscientes de eso, no son conscientes de que la oposición puede echarle ganas, o de que el mismo oficialismo los va a seguir desplazando o queriendo tener como un nuevo partido satélite más debajo de la mesa. Es una perspectiva que yo tengo desde el análisis político, por todos los personajes que podríamos decir, porque siempre decimos personajes, pero Dante Delgado, ese viejo lobo de mar, pues le sabe a todo este asunto de la negociación que se hace para mantener un partido político.
Es interesante esto que mencionas, Helios, gracias. Pero ¿qué opinan, Adrián, Eduardo? ¿Creen que AMC podemos verlo como una tercera opción? ¿Es un proyecto verdaderamente socialdemócrata o se comporta de alguna otra forma, tanto en el actuar como de forma ideológica? ¿Qué opinan al respecto? Pues MC realmente ha cambiado de bandera demasiadas veces, anteriormente siendo Convergencia, actualmente Movimiento Ciudadano. Es un partido que carece de perfiles fuertes. El caso más concreto, Luis Donaldo Colosio Riojas, con los apellidos tan fuertes que pueden representar para México históricamente, como la historia reciente, no logra capitalizar ello para conseguir votos, una senaduría siquiera, y tiene que optar por una plurinominal. Ahora, por la parte de otros personajes como Dante Delgado, que como menciona Helios, pues tendrá que negociar. Yo MC lo veo como un partido que lo que va a tratar de hacer es mantener, como dijo Eric, su registro, mantener su estatus. Apostar a las nuevas generaciones con estas estrategias no va a resultar, porque al final la clase que sea, cuando realmente va a votar y ve su futuro en juego y ve que la beca que está recibiendo puede estar en peligro y esa beca le sirve ya sea para irse de fiesta o ya sea para poder comprar despensa, yo no me voy a meter realmente en lo que hace cada quien con su dinero, cuando vea que realmente se siente amenazado, no le va a interesar si la canción es muy pegajosa, no le va a interesar si los apellidos son fuertes, le va a interesar lo que tú le propongas y lo que él te puede entender a ti. Gracias, Eduardo. Retomando esto que mencionan aquí los ponentes, Adrián, ¿qué opinas al respecto de la situación de MC? Esperemos que ya también haya solucionado sus problemas de conexión. No sé si ya esté por ahí. Vale, no hay problema, Adrián. Ya en un momento más podemos escuchar tu opinión sin mayor problema. Bien, para profundizar mucho más en este esquema de la oposición mexicana, me gustaría preguntarles qué nuevas organizaciones, partidos políticos ven en el panorama. ¿Hacia dónde vamos? Es decir, ¿van a surgir nuevos proyectos mucho más radicales, más moderados? ¿Qué es lo que le espera verdaderamente a nuestro panorama político, a este sistema político mexicano? ¿Quién aquí le gustaría participar? Adelante. Particularmente, yo veo que hay dos proyectos que pueden levantarse, que van a intentarlo. El primero es el movimiento Viva México, que como vimos, se está tratando de gestar una derecha radical en el país, a través de esto de que sea provida, muy radical en ciertos aspectos políticos, que en términos reales yo no veo que vayan a cohesionar en la gente o que vayan a pegar en un grupo importante. Van a pasar, yo creo, bastantes años para que pueda cohesionar ahí. Lo que sí es importante analizar, pues es el interés de países externos en influir dentro de la política nacional. El caso de Donald Trump, que va a ganar la presidencia de Estados Unidos, o así es como se percibe, que esté tratando de influir en la vida política de México a través de un agente como Eduardo Verástegui y toda la plataforma política que está tratando de generar, es una llamada de atención de cómo están tratando de tener injerencia a fuerzas extranjeras dentro del país. Y eso yo diría que debe de ser una alarma roja para defender los intereses nacionales. Independientemente de si se crea o no los valores de Eduardo Verástegui, si sea congruente o no con esos valores, el tema aquí de facto a nivel político es la injerencia y el poder que está detrás de él, porque toda la campaña que financió y todo lo que fue el proceso, que como independiente haya sido como tal, hay una fuerza importante de recursos provenientes del exterior y hay intereses que lo están apoyando. No diría que fueron intereses nacionales, pero es una llamada de atención para observar.
No creo que sea una amenaza que crezca, y como van las cosas, pues no va a ser un partido que crezca mucho. Veremos si en el 2027 logra a lo mejor alguna diputación o una senaduría, ¿no? Veamos, ¿no? La otra fuerza que es latente y que se va a levantar son, número uno, los resquicios de los partidos que quedaron, todos los que fueron hechos a un lado y que van a tratar de organizarse en alguna forma de partido político. Dentro del PRI, pues hemos observado bastantes rupturas, ¿no? Lo que fue el exsecretario de Gobernación Osorio Chong y también la exsecretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu, que son personajes importantes del sexenio o del último periodo de gobierno del PRI, y son figuras importantes que se escindieron y que se unieron a las bancadas independientes, ¿no? Entonces, estos políticos que tienen años y que tienen experiencia, muy probablemente van a intentar agruparse y al mismo tiempo jalar a las fuerzas políticas que quedaron huérfanas después de este proceso. Principalmente yo diría que el PRD, que es el que más va ahorita, van a tratar de reorganizarse porque son, a final de cuentas, grupos políticos que están tratando de subsistir. Entonces tendremos que observar cómo se reconfiguran o cómo se reorganizan, porque también está por un sector importante de la oposición el que desaparezcan los registros del PRI y de Acción Nacional y que surja un partido nuevo que pueda presentar una nueva visión, aunque tenga los viejos perfiles conocidos de estos partidos, ¿no? De ahí en fuera existen multitud de proyectos regionales en los estados, donde podemos observar la existencia de distintas fuerzas políticas que existieron, pero que ya no existen a nivel nacional, y factores a lo mejor principalmente en el norte del país, lo que es la zona de Tijuana, Baja California, Chihuahua, que son estados que tienen una fuerte influencia o un fuerte arraigo de la influencia estadounidense y que tenemos que observar con detalle y tenemos que intervenir porque nos quieren comer el mandado en esa parte, generando partidos políticos con una nueva forma de visualizar las cosas y que tienen un fuerte arraigo en las tendencias estadounidenses de forma de hacer política. Y tenemos que defender, digamos, en esas zonas limítrofes, lo que es la identidad mexicana y lo que representa México, que es, yo creo que los puntos que hay que tomar en cuenta. Bien, Helios, para pasar contigo y retomando justamente lo que mencionó Eric, ¿qué es lo que opinas que pasará, digamos, con la autodenominada María Rosa, con estos personajes como Eduardo Verástegui, como Guadalupe Acosta Naranjo, del Frente Cívico Nacional, todas estas organizaciones que se estuvieron aglutinando para hacer en defensa del INE, del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera? Y evidentemente, ¿qué es lo que pasará en el futuro próximo? Perdón. Sí, mira, con el muy querido e ignorante Eduardo Verástegui, porque es solamente una persona que ignora completamente todo lo que dice, por el hecho de decirse es un extremista de derecha, el hecho de decir es que nosotros como católicos o personas creyentes, ¿no? Vamos a hacernos llamar así y vamos a rechazar todo lo que viene siendo esta agenda del lobby LGBT y más, todas estas acciones que puedan llegar de centro, de izquierda o de una derecha moderada, se van y vamos a imponer. Es una persona que está ignorando demasiado, que está replicando un discurso porque él se siente muy seguro por el, como bien y acertado comentó Eric, ¿no? El patrocinio extranjero. Es un factor importante, hago el paréntesis, porque se viene una elección en la cual Trump la gana. Vamos a verlo así. Trump gana. Y es el único que puede o está viendo el panorama de Occidente más allá de sus fronteras. Está diciendo, Ucrania se va a acabar, es una gastadera de dinero, eventualmente, porque nuestro enemigo no es Rusia, nuestro enemigo no es Palestina, nuestro enemigo no es Medio Oriente, nuestro enemigo es el gigante asiático,
que ha querido usar a México como trampolín, y si bien es cierto, y pues nos ponemos en un contexto, es que el gigante asiático o sus allegados, en este caso las BRICS o los países BRICS, pueden intervenir de alguna forma en el patrocinio o en el agrupamiento o conocimiento para enfocar, decir, a ver, estos personajes, trabajemos, ¿cómo podemos ayudarlos, no? ¿Cómo podemos posicionarnos y a través de ellos mantener una influencia o mantener un bloqueo para Estados Unidos? Porque eventualmente si Trump quiere llegar a México por cualquiera de las vías, militar o en una intervención para acabar con el narco, no lo hacen para acabar en realidad porque le preocupa el narcotráfico, porque si le preocupara, acabaría con los consumidores que están de su lado. Lo hace más que nada porque tenemos va a tener una gran fuga o una gran brecha que cubrir por la parte de Oriente, que va a estar posicionándose a través de todo lo que es México hacia el sur, ¿no? Centroamérica, Sudamérica, todas estas partes. Acosta Naranjo es una persona a la cual respeto, hasta cierto punto admiro por su oratoria, por su retórica. Sin embargo, el capital político que él puede traer es un capital político algo viejo, vamos a verlo así. No trae muchas personas con él. Son personas que en cualquier momento, si los ofrecen algo mucho más seguro o mejor, pues van a emigrar. Por lo cual lo veo a él con una necesidad de irse a algo que le pueda garantizar una base firme. Si bien es cierto, hizo un trabajo decente cuando estuvo en el PRD, ya el PRD ya no existe, por lo cual tenemos que, bueno, no tenemos nosotros, sino él tiene que ver la situación. El PRD no existe, tengo que saltar a una base firme y continuar un trabajo para mantener tanto la base como el proyecto que pueda llegar a tener o mantener, quiera continuar. Es la perspectiva que yo les comparto. Muchas gracias, Helios. Eduardo, retomando las intervenciones de Eric y Helios, y ya que estás justamente en la parte norte de nuestro país, hay por ahí un personaje bastante curioso, un empresario de nombre Gilberto Lozano, que ha últimamente expresado su necesidad por tratar de independizar a Nuevo León, ¿no? Y gestar una república totalmente independiente, dado sus diferencias políticas con el actual el actual proyecto político de la 4T. Además de esto, estas visiones y algunas otras cuestiones que se están presentando, ¿cuál ves o cómo ves el panorama de estas nuevas fuerzas políticas que se están aglutinando dentro de una perspectiva económica? ¿Hacia dónde irían todas estas nuevas fuerzas, estos nuevos partidos? ¿Qué es lo que buscan posicionar a nivel económico? Bueno, pues la primera parte de la independencia de un Estado para una autosuficiencia es totalmente ilógico e improbable. Ya ni siquiera vayamos a las cuestiones ideológicas, con cuestiones económicas sencillas lo puedo plantear. Al momento en que tú te independizas, necesitas formar una constitución, necesitas formar un gobierno, necesitas formar una moneda que va a estar totalmente devaluada o depreciada, dependiendo de qué esquema cambiario tú elijas, porque la gente no va a tener confianza en una moneda recién salida al mercado. Solamente vas a depender de los especuladores, y los especuladores ven por sí mismos y bueno, pues a eso se dedican. También vas a tener problemas inflacionarios por la misma parte de la moneda, vas a tener problemas de abastecimiento de materias primas, porque esta es una zona en donde realmente no hay agua, no hay tanto margen para poder realizar cosecha, realizar ganado. Hay mucha industria, pero por ende también hay mucha contaminación. Entonces es totalmente ilógico y sería una tontería increíble el procurar que un estado se independizara totalmente, así formar la famosa República del Río Grande, ¿no? Como se dice. Por la parte de los personajes políticos que ahorita están tomando fuerza, Eduardo Verástegui, por ejemplo, pues yo también coincido en que es una persona totalmente ignorante, de alguna manera es risible, aunque sí debemos de tomarle un poco de cuidado nada más la fuerza que puede ganar el movimiento, porque sí es cierto, como han comentado Helios y Eric, hay intereses de por medio
la relocalización de las cadenas de suministro o el famoso nearshoring, como se puede llamar en inglés, es geopolítico. O sea, tiene una esencia geopolítica y económica al mismo tiempo. Pero por la misma parte geopolítica, buena parte de la inversión extranjera directa que ha llegado a México ha sido China. Bien o para mal, eso en este momento a mí no me corresponde juzgarlo, nos pone en una situación de confrontación ante la victoria de un candidato republicano, en este caso Donald Trump. Ya se impusieron aranceles con un presidente demócrata al aluminio y al acero, y por la cuestión aquí de que México no brinda la información de qué países provienen las exportaciones que está haciendo, si la empresa es china, si es coreana, si es japonesa, si es alemana, si es española, no tiene por qué hacerlo, pero al no tener esa certeza, corremos el riesgo de que él decida imponer aranceles totales a las exportaciones mexicanas, lo cual puede perjudicarnos. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta qué tipo de personajes vienen a meter estas ideas de la ideología estadounidense, que en México es incompatible, quizá con ellos funcione, acá no funciona. Y por la parte exclusivamente de Eduardo Verástegui, pues él mismo ha tenido quiebres dentro de la Iglesia Católica, con la misma Iglesia Católica Mexicana ha tenido quiebres, por no seguir sus dogmas de fe como el respeto a la autoridad papal. Entonces creo que eso nos dice mucho, sin embargo, la parte peligrosa es el patrocinio extranjero que tiene. Excelente, gracias, Eduardo. Adrián, espero que estés aquí con nosotros. Sigues estando aquí en esta realidad. Con algunos inconvenientes, pero sí espero que se me escuche bien en este momento. Si me podría confirmar, por favor. Sí, te escuchas perfecto, no hay ningún Ok. problema. Mira, retomando las participaciones de aquí nuestros ponentes, me gustaría preguntarte, estos nuevos proyectos que habrán de surgir, desde tu perspectiva, ¿qué rol habrán de tomar? ¿Serán proyectos mucho más radicales, más moderados, e inclusive irán mucho más, digamos, dentro del espectro político tradicional, ¿no? ¿Hacia dónde vemos un viraje en algunas zonas, vaya? ¿Qué es lo que piensa al respecto? Como en todo cambio político que se vive, va a haber de todo un poco. Obviamente la balanza se inclina, en este caso como lo han retomado con el Verástegui, hacia el conservadurismo más extremista, un conservadurismo impulsado desde fuera. Lamentablemente se toman los pleitos que ha tenido Eduardo con la Iglesia Católica, con el cristianismo en general en muchas ocasiones, y pues no podemos fiarnos de ese tipo de cuestiones. Vemos resurgimiento, como lo mencionaba Eric, de pedazos de antiguos partidos políticos que se empiezan a reagrupar en nuevos movimientos que pueden llegar a ser o marionetas del actual partido en la presidencia, o en su defecto pueden llegar a ser marionetas de los BRICS o del propio Partido Republicano de los Estados Unidos. Se mencionó la imposición de aranceles al acero por parte del gobierno demócrata de Joe Biden, pero también hay que retomar que durante este mismo gobierno se prohibió la exportación desde México, bueno, la importación de aguacate en Estados Unidos, derivado de los problemas de seguridad en el estado de Michoacán, justamente por la falta de claridad en los procesos perdón, se me fue la palabra, los procesos de calidad que le pueden dar al pueblo estadounidense. Con un gobierno republicano esto podría llegar a ser incluso peor. Y teniendo a un infiltrado tan grande como es Viva México en la política mexicana, con negociaciones en el próximo año del TEMEC, podría ser muy fuerte y puedo ver un panorama bastante disputado con la extrema derecha en nuestro país, al menos para el 2027. Muy interesante esto que mencionas, Adrián, que menciona Helios, Eric, Eduardo. Analizando esta perspectiva,
les sugiero avanzar a nuestro siguiente bloque, que propiamente es abordando la política internacional. Y desde esta parte, pues es necesario inclinarnos y analizar que, en esencia varios proyectos políticos de oposición han estado triunfando alrededor del mundo. Lo más reciente que tenemos propiamente son los laboristas en Reino Unido, Francia, en donde en una primera vuelta gana el partido de Marine Le Pen, y después le roba el triunfo el nuevo Frente Popular, la victoria de Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, vaya un sinfín de algunos partidos, de algunas coaliciones que propiamente fueron oposición en su momento y que en esencia pues nunca o no se renovó el oficialismo en esas naciones. La pregunta inicial es, ¿qué se espera en una reconfiguración geopolítica, principalmente en la región? Hablemos de Hispanoamérica. ¿Qué es lo que esperamos ver más adelante después de que Claudia tome posesión como presidenta de nuestro país? ¿Qué es lo que le espera directamente a Latinoamérica con este viraje que aparentemente se está dando y que está nuevamente pasando esta ola progresista, por así mencionarlo? ¿A alguien que le gustaría participar? Adelante. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir de la política internacional y cómo pinta el panorama es que hay dos ejes principales que definen lo que va a suceder en la región. El primero de ellos, pues, es inevitablemente lo que sucede en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido muy celoso de su hegemonía regional en la zona, permite, yo diría que una independencia bastante alta de las regiones, de la región principalmente en el continente americano, y que en muchos sentidos ha perdido el control. Y eso se ve palpable en que Estados Unidos ha tratado de mantener su hegemonía mundial en Medio Oriente, en Asia, en Indo-Pacífico, etcétera, y ha perdido, digamos, el control. Entonces, ese vacío de poder lo ha estado tomando, digamos, México. La presencia de Andrés Manuel López Obrador alrededor de la región se ve muy fuerte, a grado tal que en algún momento se llegó a decir que el gobierno de Alberto Fernández de Argentina pues era un gobierno vasallo a los intereses de México. La intervención del gobierno mexicano en proteger el gobierno de Evo Morales, las situaciones que se han suscitado a lo mejor en Colombia y en otros gobiernos de la región, así como lo que fue la nueva victoria de Lula da Silva. A nivel geopolítico, independientemente de la ideología que se tenga, se ha tratado de gestar un bloque de contraposición a los intereses estadounidenses, creando un nuevo eje de poder. Este nuevo eje, lo digo, independientemente de la ideología, busca contraponerse a los intereses estadounidenses, que son dominantes. Y Estados Unidos está tratando de gestionar a través de proyectos de derecha, una oposición en la región que pueda hacer un contrapeso a estos gobiernos de izquierda que buscan una mayor independencia a la injerencia de Estados Unidos. Entonces, en estos procesos ha financiado grupos políticos que puedan hacerlo, sin importar qué tan radicales sean o si los proyectos son convincentes o no. El caso de Javier Milei en Argentina es eso, una desesperación por tratar de generar nuevamente un control hegemónico a través de los huecos donde los puede hallar. Lo halló en una Argentina que realmente está pasándola muy mal económicamente, pero que ese hueco lo aprovechó a través de Javier Milei. El otro caso, pues es el caso de, me parece, de Ecuador, con Noboa, ¿no? El cual, en reciente situación, no ha podido establecer un control de su país, tratando de igualar esta estrategia de seguridad al estilo Bukele, pues no le ha salido tal cual porque hay intereses geopolíticos más grandes. Y en el caso de Bukele, pues el tema es que Honduras es un país muy pequeño, que de cierta manera que haya estabilidad no interesa tanto a los intereses geopolíticos internacionales o a los mercados ilícitos. Entonces se le deja existir y permitir, pero el caso de Ecuador no, porque es un puerto importante en las escalas comerciales que existen entre China, bueno, entre Asia, América y que van hacia el norte de Estados Unidos. Eso es también un tema importante a analizar. Y cómo está influyendo la política asiática
tratando de entrar y tener presencia dentro de la zona. Yo diría que Estados Unidos en este momento se encuentra muy presionado en los diversos frentes de batalla que tiene. Principalmente la guerra de Ucrania le está consumiendo unos recursos muy importantes. Yo diría que es un conflicto que está estancado, no le veo que se mueva ni para arriba ni para abajo. Llevamos casi 2 años. Yo diría que es un fracaso tanto para la política estadounidense como para la política rusa. En líneas generales se ve un choque de fuerzas bastante igualado. Y con la situación en Palestina, la misma situación, no ha habido avances importantes, digamos, en la zona del sur. Está latente esta llamada ofensiva que se va a llevar a cabo en el Líbano, pero no se ha visto nada. Entonces, vemos a un Estados Unidos que está más preocupado de los asuntos geopolíticos internacionales que de las situaciones que estén sucediendo. Obviamente no quita el ojo, pero ahí está presente. Yo diría que el cambio hacia Donald Trump va a generar nuevos cambios, porque ya tenemos una idea de cómo es Donald Trump llevando las cosas. Donald Trump es un perro que ladra pero no muerde. Es muy barabucón, su política tiende a ser eso, amenaza, amaga, y a la hora de la hora no hace nada, pero se sale con la suya. Y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta a la hora de analizar lo que va a hacer el gobierno de Estados Unidos. Bien. Helios, retomando esto que mencionó Eric, precisamente hablando de la pérdida de la presencia de Estados Unidos en Hispanoamérica y de su influencia en general, ¿cuál crees que será el papel no solamente de Estados Unidos, sino de Occidente como proyecto geopolítico, sino también de China y Rusia en la región? Has tocado el punto medular de lo que viene siendo la política exterior, la geopolítica de lo que viene siendo la nueva era para Occidente. Occidente está en decadencia, y cuando digo Occidente es Estados Unidos y todo su bloque que mantenía de poder se desmorona. Todo por el tema económico, como bien es cierto, porque si bien China tiene uno de los ejércitos más grandes y más preparados del mundo, es un ejército de reserva, y Xi Jinping lo ha dicho, el presidente Xi Jinping, sí, se van a enfrentar a nosotros, pero no se van a enfrentar con las armas, se van a enfrentar a nuestra economía. El posicionamiento del mercado chino está en ascenso, no se va a detener. Lamentablemente no concuerdo con lo comentado por el compañero Eric en el tema de Ucrania. Es una guerra de desgaste en la cual va ganando completamente Rusia, porque Rusia no es una guerra en la cual le importe perder activos, sí, porque fácilmente los puede reponer. Lo hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial, desde la misma Primera Guerra Mundial, lo hemos visto cómo se repone fácilmente ese asunto. Es más que nada una guerra de desgaste económico para Estados Unidos. ¿Quién se dio cuenta de eso? Donald Trump. Donald Trump ya dijo, no vamos a enfocarnos en Ucrania, no vamos a enfocarnos en Palestina, porque son guerras que nos están desgastando. Él ya vio a China, y China ha sido su principal enemigo. Recordemos lo que pasó con Huawei cuando él estaba todavía en la presidencia, ¿no? El bloqueo que le impuso. Él empezaba a analizar esto, y por un motivo están diciendo, es que Donald Trump esto, Donald Trump aquello. Por una parte, a Putin le conviene bastante que Biden gane. A Xi Jinping también le conviene que Biden gane. Sin embargo, el que va a ganar es Donald Trump. ¿Qué va a ocurrir? Nosotros somos los más cercanos, por los cuales aún va a mantener el control del yugo de parte de Occidente, pero la visión de Occidente es una visión que debe desaparecer, una visión que la que nosotros estamos muy cerrada. Decir que hoy en día la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador fue algo que se debe aplaudir, lo rechazo completamente. Voy a decirlo como tal. Enemistarnos con países del sur no es lo que debe hacer un gobierno. No son las últimas instancias a las que se debe llegar, que consideren a personas no gratas en países cercanos en los cuales hemos tenido buenas relaciones por años. No es un logro que se debe aplaudir. Por otra parte, tendremos también en la parte de Hispanoamérica, y más que nada Iberoamérica. ¿Por qué? Porque no vamos a contemplar los territorios de ultramar que tiene Francia todavía acá. Vamos más que nada a la parte que aún podemos decir
de habla hispana, y considerar también la parte de Brasil, ¿no? Por Portugal, etcétera. No entrar en esos detalles. Sin embargo, es una visión en la cual Brasil, adelante, ¿no? Ellos van muy bien y se van a mantener bien en su sentido interno por país. Ellos, recordemos que se independizaron sin derramar una gota de sangre, y a diferencia de los demás países. En el caso de México, ya lo comenté, vamos a seguir bajo el yugo estadounidense, trágicamente, debido a que México es uno de los principales países que tuvo elecciones en este año, o de los que está teniendo, o tuvo las elecciones y se encontró en el 2024 que Estados Unidos, Rusia, el Parlamento Europeo mismo tuvo elecciones, y las que más destacaron fueron todas las demás mencionadas, salvo la de México. ¿A qué quiero llegar con eso y con lo que quiero concluir el comentario? México no ha visto más allá de sus fronteras cuando debe de hacerlo. No ha visto en un aspecto económico cómo debe en realidad apostar, cómo debe en realidad mantenerse, o al menos una buena defensa ante lo que se viene, a lo que se avecina, y ya lo estaremos analizando. Ya lo vimos, el Parlamento Europeo, la derecha y la extrema derecha se mantuvieron en muy buenos escaños, en muy buenos lugares. Ellos están condenados debido a que la amenaza de inmigración por parte de los musulmanes se avecina. Ellos sabrán cómo enfrentarlo. La extrema derecha representará una solución para ellos, el tiempo mismo lo dirá. Esperemos que no se tarde para tomar una decisión para nosotros los mexicanos en cómo debemos apostar al futuro de nuestra misma política internacional. Gracias. Muchas gracias, Helios. Bien, retomando y siguiendo con el tema, Eduardo, ya que estás en el papel también como analista y propiamente como un economista, nos gustaría hacerte una pregunta esencial, y es, con toda esta dicotomía que se presenta en los bloques económicos, es decir, desde los BRICS hasta el propio proyecto de Occidente, ¿en dónde queda Hispanoamérica en esta pugna? ¿Qué movimientos podemos esperar, particularmente de México, que es nuestra patria, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que viene más adelante? Claro, bueno, por la cuestión de este bloque bipolar, por así decirlo, creo que hay que poner atención a que las potencias están tratando de ingerir en países terceros por la debilidad estructural de sus economías internas. ¿Qué quiero decir con esto? China va en un ascenso que terminará en una picada muy espantosa. ¿Por qué? Porque su economía interna está debilitada. El gobierno chino ha puesto un objetivo de crecimiento del 5% para finales de este año. Y si bien el Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2024 sorprendió al alza, ha sido meramente por intervención gubernamental. No ha podido incentivar la demanda interna, siguen en estados deflacionarios, muy cerca del 0%, que eso es peligrosísimo para cualquier economía, ya que al tener niveles cercanos a la deflación, tú no gastas, sino que ahorras tu dinero, y eso no puede incentivar absolutamente ninguna de las otras partes que conforman toda la estructura económica. Las ventas minoristas también están cayendo, la producción industrial a su vez también está desacelerándose y reprimiéndose fuertemente, y una economía que depende tanto de las exportaciones no puede tener una demanda interna tan débil ni una producción industrial tan lastrada. Aunado a los problemas geopolíticos que tienen los frentes de Taiwán, por ejemplo, y con las amenazas que ha recibido de la OTAN por parte de los apoyos que pueda brindar a Rusia durante la guerra, esos son problemas que se le pueden acercar a China. Por parte de los BRICS no son una nueva ala económica en el mundo. China sí puede serlo, los BRICS no. Todos los países que conforman el BRICS, quitando a China, no suman ni la mitad del Producto Interno Bruto del gigante asiático. Son países que ideológica e históricamente no están cohesionados, no están homologados, y además parten de un estudio de Goldman Sachs, un banco americano, el banco más grande del mundo realmente. O sea, por parte de Estados Unidos también hay un quiebre interno en Estados Unidos que se está reflejando en la parte del mercado inmobiliario, que se me olvidó mencionar que también China tiene problemas inmobiliarios, pero de otra índole.
el mercado inmobiliario en China está totalmente dormido, no hay compras y no hay construcciones, mientras que en Estados Unidos hay unas altas tasas de interés que no permiten que nadie adquiera, ¿no? Y que se vea por parte de arrendamientos. Parece algo semicomún, sobre todo acá en México, pero es algo que a la larga va a lastrar fuertemente a la economía. La otra parte es la cuestión de que los consumidores en Estados Unidos ya no creen los datos de inflación que están saliendo por parte de la Reserva Federal. Ya el mismo Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, ha dicho, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada si los consumidores a mí no me creen. Eso es un problema porque si el consumidor no te cree, causa efectos de segundo orden, provocando un alza de precios en algo que no tiene nada que ver. Llamemos, no sé, yo vendo tomates, Eric corta el pelo, Helios vende madera y tú te dedicas a hacer servicios de consultoría. Y yo subo mis precios porque como yo vendo tomates, la inflación de los alimentos subió, pero ustedes al ver que yo subí mis precios empiezan a subirlos, generan un efecto de segundo orden, aunque no tengan nada que ver con lo que yo hice. Entonces, esta parte de la debilidad estructural en las economías internas de estas nuevas potencias es lo que hace que vengan acá, a tratar de ganar poder mediante intervenciones pasivas en otros países. Y México lo que tiene que hacer es tratar de aprovechar esos momentos para beneficiarse de un comercio y de una posición estratégica. Europa también lo está intentando. Sin embargo, Europa no tiene un ejército real fuera de las tropas que pudiera proporcionar Estados Unidos por parte de la OTAN. Sin embargo, y aquí voy a tomar un punto del doctor Oscar Vara, que es un doctor en economía, pero es analista geopolítico, la geopolítica europea actual se basa en la exportación de regulaciones. Todas las cuestiones que se pueden escuchar a veces en materia de ESG, en materia de inclusión, diversidad y estas cosas, vienen por parte de Europa en su mayoría y es la manera que Europa tiene todavía de mantener cierta relevancia en el ámbito geopolítico, porque al final de cuentas son regulaciones para empresas, son regulaciones para universidades, son regulaciones para diferentes estratos de poder en diferentes países. Muchas gracias por la participación, Eduardo. Adrián, retomando aquí lo que nuestros distinguidos camaradas han mencionado a lo largo de este segundo bloque, ¿cómo ves o a qué se debe, a qué le atribuyes el triunfo de los proyectos políticos de oposición alrededor del mundo? ¿Qué es lo que podremos esperar en estos años y qué es lo que llegaría a pasar? Voy a iniciar desde lo más básico, descontento generalizado. Milei llega al poder más allá de las cuestiones geopolíticas por una Argentina golpeada por un sistema económico que ya no era sostenible. Una moneda hiperdevaluada y una hiperinflación que, si no mal recuerdo, ya había superado a la venezolana. Esto hablando en los temas más bajos, más superficiales de la cuestión. Retomando lo que mencionaba Eric, una cuestión geopolítica, Estados Unidos y Occidente en general está desesperado por mantenerse en el poder, mantenerse como los hegemones globales, y esto se ve claro con las pataletas que a veces podemos ver con Joe Biden. Los apoyos a Ucrania, a pesar de que tienen una economía que está convulsionando, Jerome Powell ya lo mencionó, Eduardo hace un momento, nadie le cree en sus datos inflacionarios, y tenemos por otro lado un Trump que ha dicho, conmigo la guerra acaba. Estas son las problemáticas que están generando un cambio geopolítico, un cambio interno en las diferentes economías. Yo con Helios le puedo contestar, ninguna potencia nace sabiendo ser una potencia, y esto lo ha demostrado México al cometer los errores que nos han enemistado con los gobiernos del Perú y del Ecuador. Ojo, en el del Perú lo justifico, en el del Ecuador no, porque ellos fueron los que provocaron al entrar en la embajada. En el caso de Alberto Fernández, sí fue un gobierno títere a los intereses de AMLO. Esto se vio justo en cuanto entró el gobierno de Milei y dijo que ya no iban a pagar las importaciones de petróleo. Pemex directamente cortó las exportaciones a la Argentina, dejando sin combustible a ese país. Geopolíticamente hablando, Estados Unidos necesita a una derecha fuerte en América Latina.
pero no lo está consiguiendo del todo. Tenemos un Milei que quiere regalar la moneda argentina con políticas y reformas a las leyes económicas nacionales que nosotros en México vivimos en los 80s y en los 90s y que no necesariamente culminaron con una dolarización de nuestra economía como sí lo quiere hacer el gobierno libertario de Javier Milei. Ecuador no va a poder despegar, sinceramente, como se le menciona, tiene demasiados intereses el mundo como para dejar que Ecuador se pacifique. Y si me permiten, quiero tomar también el tema europeo, y lo mejor que le pudo pasar a Ursula von der Leyen es que el partido de Le Pen no ganara en Francia, porque una coalición Le Pen-Melosi dentro de la Unión Europea acabaría con los intereses en la guerra contra Ucrania y contra Rusia, generando así un impulso, va a haber más hacia adentro para expulsar a los musulmanes que han estado causando tantos problemas dentro de la Unión, algo que la propia población europea se ha estado quejando y que ha generado justamente la llegada de los laboristas al Reino Unido, el gobierno británico, que hace poco, me parece una semana, 2 semanas más o menos, fue que asumió el primer ministro. Entonces, realmente es un tema bastante complejo. También podemos sumar la cuestión de China, que es el enemigo número uno de Trump, es su obsesión más allá del narcotráfico mexicano. Y pues en este caso yo le doy el voto a que Rusia va a acabar ganando la guerra gracias a la victoria de Donald Trump, que es su mayor conveniencia en este momento. Lamentablemente esto generará una guerra entre China y Taiwán. Muy interesante todo lo que han mencionado a lo largo de este podcast. Sin embargo, ha llegado el momento de dar conclusión a este trabajo que hemos realizado, a este proyecto, a este primer episodio, vamos a decirlo así como es. Y me gustaría preguntar o más que nada exponer o expresar si alguien tiene alguna conclusión que dar a este podcast, este primer episodio. Adelante, Erika. Pues bueno, principalmente hay que decir que el panorama político nacional creo que se empieza a ver con claridad hacia dónde va a ir encaminado y cuáles van a ser los tintes. Todavía falta que tome posesión el 1 de octubre Claudia para analizar si la política que va a llevar va a ser completamente la de Andrés Manuel o va a llevar una independencia propia y qué matices va a tener. Pero eso lo iremos definiendo con el tiempo. Pero yo creo que en la política nacional ya vemos más o menos el camino claro hacia dónde van las cosas. En la política internacional, yo creo que los actores geopolíticos se están preparando para el retorno de Donald Trump, porque independientemente de si se está en contra o no, Donald Trump ya tiene una forma de manejar las cosas y de cómo se mueven las cosas en su mandato. Digámoslo en términos concisos, es un hombre muy nacionalista, que le interesan los negocios propios de Estados Unidos y que si tiene que dejar tirados a sus socios internacionales, los va a dejar tirados. Eso es, yo creo, el mayor temor que tiene la Unión Europea, porque, a decir verdad, no tienen el peso militar que tiene Estados Unidos para poder defender sus intereses, por un lado, ni tampoco la autonomía económica para poder hacer todo lo que quisiesen. Entonces eso lo pone en un entredicho y pone a una Unión Europea en una posición muy frágil, porque dependen muy fuertemente del apoyo estadounidense para sostener sus intereses, principalmente en el conflicto ucraniano. Ahora, independientemente de lo que se pueda creer o estar a favor de Ucrania o de Rusia, el hecho tangible es que como está la situación actual en el frente de batalla, vemos una situación muy cambiante, donde cada 3 meses vemos que uno de los bandos tiene la iniciativa y que una temporada Rusia recupera un territorio, luego Ucrania recupera ese mismo territorio y normalmente van quedando en tablas. Entonces, quien más o menos está proponiendo que va a llevar a una solución, que va a ser una solución tipo Corea, en la cual Lugansk y Donetsk seguramente quedarán del lado ruso, pero los objetivos estratégicos de Rusia de desaparecer Ucrania y subordinarla a sus intereses no van a suceder, porque básicamente lo que sobreviva de Ucrania va a quedar adherido a la OTAN. Entonces,
veo un punto medio en el cual van a llegar a una negociación en la cual Donald Trump seguramente va a ceder en algunos de los puntos importantes de Putin, porque como lo sabemos, Trump es un perro que ladra para tentar las aguas y a partir de ahí amaga y de ahí ve hasta dónde puede llegar su negociación, que es normalmente como él hace las cosas. Y de ahí en fuera, un retorno hacia los intereses internos de Estados Unidos y ver cómo México va a manejar la presión de Estados Unidos, en general en la región, cómo se va a manejar. Porque sí es cierto que Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump, hizo una presión muy fuerte y de cierta forma logró sacar adelante algunos de sus proyectos, como el caso de que la Guardia Nacional fuera enviada a la frontera sur. No sé si se acuerden que en 2019, 2020 más o menos, la Guardia Nacional fue movilizada en el sur por parte de uno de los acuerdos en el que Trump amagó con ciertos recursos. Y una cosa cierta es que Trump sabe amagar con sus recursos no militares. Y eso va a ser una cuestión importante. Por eso vemos a un Marcelo Ebrard que está siendo tomado en cuenta con fuerza dentro del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Y esto es fundamental. Salió en la primera tanda de los secretarios de Estado. Entonces, yo veo a lo mejor un cálculo muy frío en la toma de decisión, también en preparación para lo que pueda venir por parte de Estados Unidos. Muchas gracias, Eric. Helios, conclusión general de este podcast, de los temas aquí abordados. Sí, antes que nada, agradecer la invitación a participar, también felicitar a cada uno de ustedes por el trabajo y las opiniones que han dado muy acertadas. Es un gran espacio en el cual espero poder seguir participando. Pero bueno, en conclusión, a nivel nacional tenemos una perspectiva de que la oposición no existe, o si existe, necesita reestructurarse y volver a nacer. Necesitamos actores que garanticen que nuestros intereses como mexicanos que somos se cumplan y se mantengan. Del mismo modo, necesitamos un gobierno firme ante una nueva oleada que va a azotar a Occidente mismo por parte no de Europa, no por parte de la misma Rusia, sino también por la parte de nuestro gigante asiático, que bien no debemos verlo como un enemigo, pero sí como un actor más que tiene que influir en nuestro país sin pasar o superar los límites que nuestro gobierno ponga para frenar una posible invasión ante nuestros intereses como mexicanos mismos. Debemos estar expectantes ante una política internacional muy cambiante en un sentido radical ideológico, un sentido que va a cambiar radicalmente económico, hablando de la economía para muchos países como lo bien son China, Rusia. Un análisis en el cual también concluyo es que a pesar de cómo han sido las tendencias en la economía para los países como lo son China, Rusia y Estados Unidos, no nos van a garantizar que la estabilidad de ellos va a ser una estabilidad para nosotros como mexicanos. Debemos trabajar, debemos poner manos a la obra para establecer una economía firme ante cualquier conflicto internacional. Debemos recordar que México, al no ser un país intervencionista, es un país que debe regresar a la producción, sea de la mano de un gobierno del oficialismo o un gobierno de coalición, como bien podría funcionar más adelante a través de una ideología más neutral en pro de los mexicanos en vez del pro de los bolsillos de muchos políticos. Es la conclusión a la cual yo llego, nacional e internacional, y de nueva cuenta agradezco la participación y la oportunidad que me han dado de estar aquí. Muchas gracias, Elios. Gracias a ti por tu presencia. Eduardo, ¿alguna conclusión que nos tengas? Sí, claro. Pues tendremos ciertos episodios de agite, de volatilidad durante de aquí a diciembre, que van a ir siendo suavizados conforme vaya habiendo más certidumbre respecto al trayecto del nuevo proyecto de nación o de la continuidad de este proyecto de nación.
Lo que sí es muy cierto es que tenemos retos y oportunidades a aprovechar, retos particularmente hablando, una nueva renegociación de un tratado de libre comercio que, pues, quiérase que no, sigue teniendo un peso muy importante dentro de la economía mexicana y en el cual se tiene que respetar, obviamente, el interés mexicano de por medio y, bueno, la dignidad incluso en este tipo de negociaciones. Por el otro lado, también tenemos una relocalización de cadenas de suministro que hay que aprovechar, vengan del país que vengan, para poder incentivar cierta producción, cierta mano de obra e inteligencia extranjera que pueda beneficiar a los mexicanos, siempre y cuando sean empresas que mantengan sus, sus edificios en el país y que el capital se quede en México, que no vaya a una casa matriz en el extranjero. Y también, en caso de que se diera un escenario desfavorable, las empresas mexicanas o ya establecidas en México tienen que tomar esta iniciativa de procurar mantener la economía de México a flote en caso de un escenario catastrófico, que dudo mucho que pase, pero que también hay que estar prevenidos. Muchas gracias, Eduardo. Adrián, ¿alguna conclusión? Primero, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Una disculpa por todos los problemas que se suscitaron durante la grabación. Nacionalmente hablando, como ya se mencionó, el cambio en el escenario político para la oposición va a ser bastante interesante en el próximo trienio, hasta las intermedias de 2027. No hay que permitir la intervención extranjera por medio de movimientos tipo caballito de Troya, como lo pueden ser Viva México. Y hay que estar expectantes, como lo dice Eduardo. Hay que aceptar el nearshoring, pero estableciendo que ese nearshoring tenga subsidiarias en México, como lo es Volkswagen de México, que tiene sí su casa matriz en Wolfsburgo, Alemania, pero gran parte de su capital se queda en México. Hay que estar expectantes en cómo va a tomar el nuevo gobierno la sucesión económica y ver la volatilidad monetaria que esto va a generar, así como la volatilidad que generará la posible victoria aplastante que vayan a tener los republicanos en Estados Unidos. A nivel internacional hay que estar muy, muy atentos a lo que llegue a pasar en el conflicto palestino-israelí, en el conflicto ucraniano-ruso, ya que, como se ha mencionado, lo más seguro es que se ceda a Donetsk, Lugansk y probablemente también Zaporilla para generar la conexión terrestre con la península de Crimea a Rusia, y el resto de Ucrania, lo que sobreviva, va a terminar siendo parte de la Unión Europea y de la OTAN, organismos que probablemente terminen muy debilitados después de todas las restantes. Generar mostrado que sin un ejército puedes convertirte en un monstruo que puede destronar a los Estados Unidos solamente con producción, algo que podría ser bastante conveniente a los intereses mexicanos para ver más allá de nuestras fronteras, con vistas más posibles hacia la América insular, hacia la América central y hacia la América del Sur. Muchas gracias por tu conclusión. Yo les quiero agradecer a los cuatro por haber participado en esta primera emisión de La Voz del Pueblo. Sin duda alguna nos esperan grandes proyectos, un futuro muy próspero y prometedor para todos nosotros, y no me queda más que agradecerles por estar aquí. Así es como concluimos nuestro episodio de La Voz del Pueblo. Agradecemos a todos los que nos ven y escuchan en YouTube, en Facebook, en Spotify, a través de las redes sociales de la Organización Política con Más México. Gracias por acompañarnos directamente en esta lucha en favor de nuestra patria. Recuerden que en esencia cada voz cuenta en la defensa de nuestra patria y la soberanía nacional. Los invitamos sinceramente a seguirnos en nuestras redes sociales, a Helios Bernal como Helios Bernal todo junto, a Eric López MX como Eric López todo junto,
a Adrián Yáñez, a Eduardo Chapus, igual todo junto, y a un servidor, Manuel Sotelo MX, de igual manera todo junto. A través de todo esto, ustedes nos pueden apoyar directamente a compartir el podcast con sus amigos, familiares, con los conocidos, y juntos podemos construir un futuro mejor para nuestra patria. También a unirse a nuestra lucha y apoyar cada uno de estos proyectos que son para ustedes. Hasta la próxima, nacionalistas. Manténganse informados, activos y siempre al servicio de nuestra gran nación.